Ahora, efecto de la tasa es la prima de seguros. Es el valor monetario. Ah, qué simpático, ¿no? Entonces, ahora, queridos amigos, cuando yo les decía que la tasa es un porcentaje, ahora sabemos que la prima en cambio es un valor. Prima de seguros, no serán mal pensados. Amigos, solamente para ir avanzando con los conceptos, recuerden, tasa de seguros un porcentaje, prima de seguros en cambio ya es el valor económico, ¿ok? Esto es lo que acabamos de comentar. Bien, ¿qué es la prima de seguro? En la prima también perdón, ahí creo que me salté. Aquí estamos. Ya, lo dijimos, es el valor monetario en seguros que paga el asegurado al asegurador para que este último asuma la protección del objeto asegurado frente a diferentes eventos que podrían afectar su condición inicial. Fíjense, en términos numéricos sencillos, es el producto de multiplicar la tasa, que ya aprendimos de dónde sale, por el valor que se ha acordado en la póliza, o sea, la suma asegurada. Nosotros multiplicamos la tasa de seguros, por la suma asegurada y entonces obtenemos qué flecha más derecha, ahí está. La tasa por la suma asegurada nos da igual la prima de seguros. Lo que estamos ahora entendiendo y aprendiendo. En un vehículo, fácilmente, por poner un ejemplo didáctico nada más, supongamos que la tasa es del 3%, el vehículo vale $15,000, ¿sí? Entonces tenemos una tasa del 3%, el vehículo $15,000, entonces ¿cuánto saldría la prima? Es simplemente el resultado de multiplicar 3% por $15,000. Entonces, al hacer esta multiplicación, nosotros obtenemos, me parece que es 450, ¿no es cierto? $450, si no me equivoco. Bien, entonces ahí estamos nosotros atando los conceptos. Tasa de seguros, que resulta de la combinación matemática de todo lo que hemos hablado, multiplicado por la suma asegurable del vehículo, de la casa, de la persona, de la industria, etcétera. La suma asegurada de ese objeto asegurable nos da como resultado la prima de seguros. Ya saben cómo obtenemos la prima de seguros, que es el valor económico que se transfiere, justamente que paga el asegurado, para transferir el riesgo al asegurador. ¿Sí? Eso es supremamente importante. Y acuérdense, cuando decíamos que el seguro es aquella actividad económica financiera que se encarga de transformar los riesgos en pagos económicos sencillos y fáciles de soportar. De eso se trata, queridos amigos, los seguros. Ahí viene a consolidarse el concepto que el seguro es aquella actividad económica financiera que transforma los riesgos, la posibilidad de chocarse, de que mi casa se incendie, de que yo como persona pueda tener algún accidente o la muerte. Entonces, transforma esos riesgos en un monto económico, en un valor económico fácil de soportar, ¿sí? Eso es muy importante que tengamos claro respecto de la prima de seguros. En la prima también se incluyen otros gastos, como son los gastos administrativos, gastos de pago de comisiones al asesor, publicidad, honorarios profesionales, de utilidad, impuestos, etc. En tal virtud, la prima es del costo del seguro, de manera global e integral, que permite el pago de las obligaciones contraídas por el asegurador frente a sus asegurados, cumpliendo así su finalidad social y garantizando la solvencia técnica y financiera del mercado asegurador. ¿Sí? La prima del seguro, al momento de señalar el costo del seguro, o sea, al momento de calcular las primas por pagar en cada póliza, se utiliza las tarifas autorizadas, etcétera. Pero bueno, cada compañía va poniendo su propio análisis y se deja de un lado el ojímetro o la corazonada para poner
una tasa de seguros. Aquí avancemos un poco más en el tema de la prima. Vamos a poner, fíjense, este es un ejemplo muy interesante, muy didáctico, en donde vamos a ver cómo se aplica lo que decía Antonio hace un momento, que es la tasa de riesgos y la prima de riesgo, ¿sí? Que aplica frecuencia por severidad. Fíjense, dice, una empresa de seguros vende seguros de vehículos, ha conformado una interesante cartera automotriz. Mire, dice, 100,000 autos de determinadas características similares. Mientras más masa asegurable tengamos de las características, va a ser mucho mejor, va a ser ideal trabajarlo en el análisis matemático. Luego dice, el año anterior sucedieron 10,500 siniestros. Se pagó en total por siniestros $20,200,000. Es un ejemplo, nada más. Bien, entonces, mucha atención en lo que está sucediendo. Tenemos una cartera de vehículos, tenemos la información del año anterior, que hubo 10,500 siniestros, y tenemos que se pagó en total $20,200,000. 20,200,000. ¿Sí? Esos son los datos, mucha atención. Entonces, con esta información se obtiene la prima de riesgo, que es igual a la frecuencia por severidad. ¿Qué es la frecuencia? Dividir el número de siniestros que tuvimos sobre el total de vehículos asegurados, el total de la cartera. ¿Cuál era el número de siniestros? Teníamos nosotros 10,500,000 siniestros. ¿Dividido para qué? Para el total de la cartera, que sería 100,000. ¿Ok? Eso es frecuencia. Y la severidad no es más que lo que se pagó por siniestros, dividirlo para el número de siniestros, que ya lo tenemos. Y esos datos ya nos dio el ejercicio. El pago por siniestros, que es $20,200,000, vamos a dividirlo para el número de siniestros. ¿Cuánto era el número de siniestros? 10,500 siniestros, nos decía el ejercicio. Aplicados esa fórmula, decimos y encontramos y obtenemos que el dividir 10,500 para 100,000, obtenemos un valor, un factor de 0,11. 0,11. Y esto multiplicado porque, acuérdense que la prima de riesgo es frecuencia por severidad. La severidad es dividir los $20,200,000 dividido para los 10,500 siniestros. Y obtenemos 1,923,81. Entonces, tenemos frecuencia, tenemos severidad, multiplicamos y obtenemos nuestra prima de riesgo, prima pura. Miren, cuando hablamos y decimos prima pura o prima de riesgo, estamos diciendo exactamente lo mismo. Muy importante, queridos amigos. Ahora, pónganle mucha atención a lo que estamos haciendo. Estamos encontrando qué es la frecuencia, qué es la severidad. Esto es muy importante con un ejemplo didáctico que lo estamos tomando. Frecuencia, severidad. Frecuencia, número de siniestros sobre el total de la cartera. Severidad, pago por siniestros sobre el número de siniestros. Y entonces tenemos frecuencia, severidad, la multiplicamos y obtenemos el valor de prima pura, prima de riesgo, que es 211,62 para este ejercicio. Fíjense lo interesante de cómo se llega a una prima de riesgo cuando tenemos la información detallada de lo que sucedió el ejercicio económico anterior. Un poco más, hablar de frecuencia y severidad, mi estimado Antonio. Desde el punto de vista de la fórmula que estamos aplicando, la severidad y la frecuencia es el corazón para poder modelar un riesgo. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista para el ramo de patrimoniales se va conjugando, ya que la frecuencia es muy baja y la severidad es más alta. Totalmente distinto en función del ramo de automóvil y el ramo de personas, que la frecuencia es mayor y la severidad es menor.
Por ejemplo, se quema un edificio o se hunde un barco, es un daño severo. Es allí donde se tarifica en función, ya bien sea la tasa del reasegurador, tanto la incidencia que puede tener la tasa de uso, si es alta o baja dependiendo del bien asegurable. De igual manera, tiene que ver la severidad del bien asegurable. Correcto. Correcto, muy importante y va de acuerdo a lo que justamente estamos obteniendo, estimado Antonio. Avancemos con nuestro lindo contenido. Muy bien, el cálculo de la prima es proporcional al tiempo, la prima a prorrata. La prima a prorrata. El cálculo de la prima es proporcional al tiempo no transcurrido por el contrato de seguros. Bueno, esto es cuando se cancelan los seguros, ¿verdad, Antonio? A veces las personas toman la decisión de decir, bueno, hasta este momento voy a tomar el seguro, etcétera, por diferentes circunstancias. Entonces, la prima que no sea usufructuado, digamos, que no ha estado puesto en riesgo, entonces eso se devuelve a prorrata. Antes, hace algunos años atrás, se devolvía a corto plazo, la prima a corto plazo, que era simplemente aplicarle una penalización a esta prorrata, porque justamente la idea para la compañía de seguros, ustedes se acuerdan cuando decía Rodrigo Ceballos, nosotros cuando asumimos un riesgo, lo asumimos de acuerdo a la vigencia que está planteada y planificada matemáticamente. Pero a veces vienen las personas y dicen, bueno, hasta aquí quiero. Entonces, claro, mientras tanto la compañía de seguros ya hizo su planificación, sus presupuestos con esa prima. Y en determinado momento viene el cliente y dice, ¿saben qué? Hasta aquí llego. Entonces, claro, es reorganizarse matemáticamente la compañía de seguros para seguir soportando simplemente que ya el asegurador no quiere continuar con el seguro, estas cancelaciones, que son temas complejos ya dentro de seguros, Antonio. Sí, de alguna manera siempre la compañía de seguro tiene como meta la persistencia. La persistencia te quiere decir, en términos generales, es la cantidad de renovaciones que puedes tener dentro de una cartera para que la caducidad o la cantidad de pólizas anuladas no manejen un porcentaje mayor. Un valor promedio debe estar alrededor del 10%, la caducidad anual. Eso quiere decir que una empresa que maneje una persistencia del 90% hace sentido de que maneja un núcleo de asegurados importantes. Desde el punto de vista de cancelación de una póliza, es lo que acabas de decir, mi estimado Santiago. Una vez que tengas una póliza a mitad de vigencia, el asegurado decide cancelar el seguro, queda de parte de la compañía darle o devolverle, si pagó, la prima no devengada, que sería la prima que faltaría por consumir desde la vigencia del seguro. Correcto, eso es prorrata. Así que, queridos amigos, una explicación técnica de nuestro querido instructor Antonio Mejía al respecto. Avancemos en el asunto. Los factores que intervienen en la fijación de la prima. Hay 3 clases de factores que inciden en el costo del seguro. El costo del seguro, la prima. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Los relacionados con el riesgo mismo. A mayor riesgo, mayor prima. Lógicamente, a mayor riesgo, mayor prima. La extensión de las coberturas. Fíjense, aquí me quedo primero en el punto A. Lo que estábamos hablando, ¿verdad, Antonio? A mayor riesgo, mayor prima. Miren, queridos amigos, muchos de ustedes están aprendiendo seguros. Y algunos dicen, si mi carro, que vale apenas 15,000, 20,000 dólares, tengo que pagar una prima de 500, 600 dólares. Por ejemplo, ¿cuánto costará asegurar mi casa? Mi casa debe estar, si mi casa vale 80, 100 mil dólares, mi casa asegurable debe ser carísimo, si el carro vale 500, 600 dólares. Pero aquí viene la diferencia. Dice el concepto, a mayor riesgo, mayor prima. ¿Qué hay mayor riesgo? ¿Un vehículo o una casa? En términos generales, un vehículo se está moviendo todo el día. Entonces tiene mayor riesgo que una casa que está en un solo lugar.
y que no se mueve, y que lo peor que puede pasar, bueno, es un incendio, que caiga un terremoto, que haya un terremoto, que haya una erupción volcánica, bueno, esas cosas. Ahora, ¿cuánto pasa un terremoto, una erupción volcánica, un incendio en una casa? Tiene su probabilidad, pero ¿cuántos accidentes de vehículos tenemos? Entonces, a mayor riesgo, mayor prima. El vehículo tiene mayor prima que asegurar una casa, estimado Antonio. Sí, desde todo punto de vista, un vehículo, como lo dices, se maneja a nivel de cobertura. Si el vehículo lo dejas en la calle, puede pasar una pérdida parcial o un robo. Tiene mayor, de alguna manera, tiene mayor incidencia el riesgo como tal a un robo de una casa. Una casa o se queme un edificio. La probabilidad es más baja. Por eso, en teoría, tiene mayor incidencia el ramo de automóvil. Y mayor costo en prima que asegurar una casa. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Entonces, factores que intervienen en la fijación de la prima: la extensión de las coberturas. Muchas coberturas, mayor costo del seguro. Otra incidencia: el tiempo de duración del contrato. A mayor vigencia, mayor costo del seguro, mayor prima. Ya veremos más adelante, cuando hablemos de seguros, que hay algunas pólizas que no duran como un vehículo, como una casa, sino tienen unas vigencias que son superiores al año o inferiores también al año. Muy bien, y finalmente hablar de la prima de riesgo y la prima nivelada. ¿Qué es esto de prima de riesgo, prima nivelada? Bueno, es un tema bastante simple, tiene su complejidad en la parte de constitución. Y se ríe Antonio porque él es el que hace justamente todos los días este tema. Pero vamos al concepto y luego vamos a ver lo que nos dice Antonio. El prima del riesgo, bueno, ya conocen ustedes, ¿no? La equivalencia del riesgo. Dice, la prima de riesgo es del sistema basado en la equivalencia del riesgo y la prima como contraprestación del mismo. Claro, la prima de riesgo es lo que sirve para cumplir los siniestros, etc. Ahora, prima nivelada. En los seguros de vida de larga duración, la probabilidad de ocurrencia del siniestro es progresiva, es decir, aumenta con el correr de los años. Bajo el sistema de prima de riesgo, los primeros años, cuando la persona es muy joven, su seguro sería muy barato y se iría encareciendo conforme el paso de los años, hasta cuando la persona tenga ya una edad avanzada, que sería muy caro contratar un seguro para ella. El asegurador calcula la prima nivelada para que sea igual durante toda la vigencia del contrato. Aquí nada más quiero hacer una gráfica antes de darle paso a Antonio. Quiero solamente hacerles un gráfico muy sencillito de qué es lo que puede suceder o qué es lo que sucede con la vida de los seres humanos o con el manejo justamente de lo que es las primas en el transcurso del tiempo. Sabemos nosotros que una persona, claro, cuando es joven, está en un buen trabajo, está económicamente activo, no tiene problemas de salud. Entonces, cuando hablamos nosotros en función de la vida, los años de vida, digamos aquí los años de vida y aquí los costos, ¿sí? Tenemos que más o menos este es el caminar de un ser humano. Nosotros los primeros años, cuando estamos en los 20, en los 25, etcétera, tenemos toda la vida por delante, en teoría, no, lógicamente, estamos hablando en teoría, entonces, y tenemos un buen ingreso económico, etcétera, entonces nosotros tenemos esta posibilidad de tener una prima baja, el costo del seguro es bajo, fíjense, pero mientras van pasando los años, las cosas que tiene la vida, dice la canción, ¿cómo han pasado los años? Muy bien, entonces van pasando los años y claro, ya nos vamos haciendo un poquito más viejos, ya vamos teniendo enfermedades, etcétera, etcétera. Y claro, ya una persona de unos 70, 80 años, la probabilidad de vida se va cortando, en teoría. Entonces, justamente esto se va incrementando. ¿Qué es lo que viene a hablar la prima nivelada? Dice que, vamos a ponerlo con otro color para que sea entendible esto.
hablamos ahí, esta es la prima nivelada. Prima nivelada. Lo que habla de esto es que al inicio del seguro y durante todo el tiempo del seguro, esa prima sea la misma, sea sustentada, de tal manera que ya al finalizar los años no tenga un costo del seguro tan alto porque ha venido adquiriendo el seguro desde su juventud. Entonces al nivelarle ya no va a pagar el jovencito tan barato, digamos, va a poner un poquito más alto, al final tiene ingresos económicos que le van a sustentar, pero ese valor se va a mantener en el tiempo. Recuerden que estos años de vida, entonces se va a mantener en el tiempo y va a ser esa prima nivelada la que sustenta el seguro. Ahora sí nos vamos con el experto para que nos pueda traducir de mejor manera esta famosa prima nivelada, Antonio. Sí, de alguna manera la prima nivelada, Santiago, lo que hace es centralizar centralizar el riesgo en función de que para los primeros años tú cobres una ganancia para que puedas compensar la pérdida de los últimos años. ¿Por qué? Porque ya a medida que en vida, a medida que ya tienes 65 años, la esperanza de vida de alguna manera es menor y tiende ya a tener mayor riesgo de mortalidad. Por eso el asegurador de alguna manera trata de nivelar su prima a mitad o a un 50-50 de que no pierda ni gana entre ambas partes para que pueda compensar la ganancia de los primeros años en función de la pérdida de los últimos años. Es exactamente lo que tú estabas comentando. Correcto, Antonio, perfecto. Es justamente lo que tratamos de alguna manera de explicar, pero ahora Antonio lo hace de mejor manera y un poco más técnico que nosotros en cuanto a la explicación. Pero justamente miren lo interesante, volvemos acá a... Gracias, Switch, ya me estaba descolando. Entonces, a eso es lo que acaba de decir Antonio, ¿no? La edad de las personas va avanzando, sus riesgos personales van incrementándose, entonces justamente a través de calcular de manera efectiva esa prima nivelada va a ser sustentable durante la vida de la persona. Eso es importantísimo tener claro el concepto de prima nivelada. Miren, solamente para terminar entonces con este de prima nivelada, es justamente lo que acaba de comentar Antonio, lo que estamos exponiendo en el ejemplo. La prima nivelada está compuesta por dos partes: una prima llamada de riesgo o prima natural, que sirve para hacer frente a los siniestros del año, y la otra denominada prima de ahorro, que acumula los intereses financieros y de supervivencia. Sirve para constituir la reserva matemática que permitirá subsidiar la prima de riesgo en los últimos años. Nada más que era aplicar lo que nosotros estábamos poniendo en esta gráfica, sino que acá se maneja el tema de texto y un poco complementa lo que nosotros queríamos explicar. Bien, finalmente vamos bueno, aquí está el gráfico, justamente un gráfico muy similar al que acabamos nosotros de indicar. Por un lado están los años, por otro lado están los costos, y bueno, la prima nivelada está en rojo, que casualmente nosotros manejamos también el mismo color en la explicación.